Muy buenas noches, queridos idontonautas. Buenas noches, doctora Brizuela, ¿nos escucha? Buenas noches, doctora Brizuela, ¿nos escucha? Sí, yo escucho muy bien. ¿Ustedes me Perfecto, escuchan? doctora, muy buenas noches. Sí, la Buenas escuchamos muy noches. bien. Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con la sesión número 33 de SABE de AME, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Muy buenas noches, bienvenidos doctora Elizabeth Betancourt, doctor Antonio Herrera, doctor Enrique Chagoyán, doctora Claudia Brizuela. Bienvenidos queridos idontonautas. Doctores, dejo a los idontonautas con ustedes. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nada más algunos anuncios súper breves porque tuvimos un poquito de problemas de conexión. Pues nada más les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, por ser pro educación continua y apoyar siempre este seminario. Constantemente vemos los nombres de los odontonautas y pues hay personas que pues ya religiosamente el primer jueves de cada mes están con nosotros. Entonces, pues la verdad es que no tenemos nada más que agradecerles. Y bueno, en breve, ya en estos días mandaremos, empezaremos a mandar la información de nuestro próximo evento que será en, ya ustedes saben, en León, Guanajuato, del 7 al 10 de junio del 2017. Y bueno, para que sepan más o menos qué es lo que tenemos para todos ustedes, estén al pendiente de esta información. Y bueno, nada más para darle la bienvenida antes de que el doctor Toño Herrera lea su currículum. Claudia, doctora Claudia, no tengo el gusto de conocerte, pero siento que ya, porque el doctor Toño nos ha platicado muchísimo de ti, de la manera como impartes tus conferencias y de lo apasionada que eres en la investigación y en trabajos de laboratorio y bueno, de algunos resultados que estás obteniendo. Entonces, pues la verdad es que es un gran honor tenerte con nosotros y que hayas aceptado esta invitación y que tengas el tiempo para estar en este seminario. Ojalá algún día podamos conocernos personalmente, pero bueno, de inicio, pues te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias por aceptar estar con nosotros. Le cedo la palabra al doctor Toño Herrera. Sí, muy buenas noches. Yo también doy la bienvenida a todos los idontonautas. Un especial agradecimiento a la presencia de la doctora Claudia Brizuela. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha muy bien, Ok, Toño. perfecto. Okay. Quisiera comenzar, además del agradecimiento a la doctora, diciendo que la excelencia siempre está respaldada en el esfuerzo diario, en la constancia, permanencia, mucha inteligencia y mucho talento. La doctora Brizuela, observando su currículum, conociendo su trayectoria profesional y académica, es una muestra de cada una de estas características. Es realmente un verdadero honor y un verdadero deleite contar en este seminario con una profesional como la doctora Brizuela. Termino con una frase de John Grinder que decía: si usted va por el mundo buscando la excelencia, encontrará la excelencia. Si va por el mundo buscando problemas, encontrará problemas. O como dice el proverbio árabe, lo que pueda significar un trozo de pan dependerá de que tengas hambre o no. A continuación, doy lectura al extenso, a un resumen del currículum de la doctora Brizuela. La doctora Claudia Brizuela es licenciada en odontología en 1989 de la Universidad de Concepción de Chile. Es cirujano dentista en 1990 de la Universidad de Concepción de Chile. Obtiene la distinción, en el 80, obtiene la distinción como mejor alumna de la cátedra de odontopediatría.
especialista en endodoncia en 1995 por la Universidad de Concepción, Chile. Diplomada en Odontología Integral de la Academia Internacional de Odontología Integral 2008, Paraguay. Maestría en Educación 2014 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Graduada con distinción máxima. Candidato a doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad Internacional de Cataluña. En sus cargos, dentro de sus cargos académicos, está categorizado en la carrera académica como profesor asociado ordinario en la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Es profesor encargado del área de endodoncia de la Facultad de Odontología Universidad de los Andes, profesor asistente en la Facultad de Odontología Universidad Andrés Bello y docente adjunto de la Maestría en Rehabilitación Oral en la Universidad Andrés Bello. Pues esta es la presentación y es un honor y sea usted bienvenida a este seminario, doctora Claudia Brizuela. Muchas gracias y un gusto hacer la presentación. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por la oportunidad de contactarse por esta vía tan tecnológica y que me parece que además es la vía o la forma de ponernos en contacto todos los países, todas las formas de pensar, todos los sistemas educacionales, es la vía en que nos tenemos que contactar. Acortamos distancias, aunamos criterios, discutimos y podemos no llegar a consenso, pero me parece muy atingente a los tiempos que estamos viviendo. Así que muy feliz y orgullosa también por esta invitación. Muchas gracias. Voy a lanzar la presentación que está con algunos inconvenientes. No sé si me escuchan y se ve bien. Te escuchamos muy bien. Y no sé si se ve bien la presentación. Sí, doctora, ya vemos la diapositiva que dice agradecimientos, AME. Perfecto. Entonces, precisamente agradecer a Antonio, con quien directamente me he relacionado desde ya un par de años, desde que estuve en México y tuve el placer de conocerlo, y gracias a la Asociación Mexicana de Endodoncia por esta oportunidad de compartir un poco la información y el escaso conocimiento que tengo del tema, pero sí muy motivada en entregárselos a ustedes. Y el tema principal o el título que se me pidió habla de cementos bioactivos. Cementos bioactivos, vamos a entrar de lleno al tema, pero antes de eso quise darles una pequeña introducción a los que no puedan conocer o a los que no sepan demasiado de mi país. Yo soy de Santiago de Chile. Santiago está en el sur del mundo, podríamos decir. Mi país es un país muy sísmico, en los que cada 10 años hay un importante terremoto, donde se cae todo. Prácticamente no tenemos arquitectura y patrimonio arquitectónico. Sin embargo, somos un país y gente con un espíritu muy de volvernos a parar. Además tenemos hermosos paisajes y muy extremos desde el sur al norte de nuestro país, muy áridos, muy lluviosos, muy bellos. Tenemos Valparaíso como patrimonio mundial de la arquitectura. También nos caracterizamos por nuestros vinos, así que ojalá tenga la oportunidad de tener a más de algunos acá. Y aquí está mi universidad, una vista panorámica no muy actual porque ha cambiado bastante, se han construido nuevos edificios. Esta universidad está ubicada en los faldeos de la cordillera de los Andes, donde tenemos crudos inviernos, como ustedes logran ver en las imágenes. Cae bastante nieve en algunos inviernos que tenemos. Aquí estamos ya en algunas imágenes en nuestra especialidad, nuestro postítulo, que ya lleva varios años, desde el 2008, con un equipo de trabajo muy querido por mí, del que formo parte y estoy a cargo de ellos. Así que dado un poco ya esta introducción de dónde vengo, de a qué institución pertenezco,
Quisiera de lleno entrar en la presentación en relación a cuáles son los contenidos que me gustaría hoy día tocar con ustedes. Hablar un poco de la definición de lo que son los cementos bioactivos, vamos a hablar de algunos sinónimos también de ellos, qué composición tienen, algunas propiedades biológicas, la aplicación clínica que pudiéramos encontrar. Y en relación a este tema, podríamos decir a manera de introducción que hoy día el avance que ha tenido la ciencia y particularmente la odontología, que no ha quedado atrás, habla de los biomateriales como una herramienta que han permitido posicionarlos en un espacio muy especial en el ámbito no solo del médico, sino que particularmente en nuestra área, la odontología. Por otro lado también, si nos enfocamos a endodoncia, la literatura reporta mucha información en relación a estos materiales bioactivos, cementos bioactivos, y si quieren incluso podemos hablar de cementos hidráulicos de silicato de calcio, aquí están sus siglas en inglés, como un sinónimo y como tal vez un término más apropiado a referirse a estos materiales. Si quisiéramos entrar un poco en la definición de estos biomateriales, podríamos decir que son de alguna manera materiales, o los biomateriales en términos generales, son materiales farmacológicamente inertes que se utilizan y se incorporan para ser implantados dentro de un ser vivo. Esto es muy amplio. Vamos a ir entrando de a poco en el tema. De esta forma pretenden reemplazar o restaurar la función permaneciendo en contacto permanente con fluidos o tejidos corporales. De esta forma un biomaterial se utiliza y se adapta esencialmente para uso odontológico y médico. Si nos acercamos un poco a los biocerámicos, a los biomateriales biocerámicos, están constituidos por un producto de compuestos inorgánicos no metálicos, por ejemplo, los silicatos, los óxidos metálicos, carburos e hidruros, y en esta definición incluye los materiales cerámicos propiamente tal, como los vidrios y los cementos. Dado esta definición, podríamos decir un poco qué pasa o cómo ha sido la historia o la evolución, o si quieren la línea del tiempo en relación a estos materiales, a estos biocerámicos, a estos cementos bioactivos, a estos cementos hidráulicos de silicato de calcio, que básicamente se refieren en la literatura a lo mismo, pero vamos a ir viendo algunas diferencias. Partimos un poco en nuestra área porque el año 24 Hermann habló del cemento Portland como un cemento común al que se utiliza en la construcción de, por ejemplo, edificios, represas, obras en general. El año 24 se crea y su nombre se debe a que, de cemento Portland, a que tiene un color similar a la piedra que existía en este lugar en Portland, en un canal inglés. Su primer uso en el área de la odontología salta al año 1878, donde el Dr. White en Alemania publicó un reporte de caso y en su utilización. Ya hay un tremendo salto, prácticamente 100 años, donde el doctor Tora Vineyard y su coinventor, además, el Dr. White de la Universidad de Loma Linda, establecen este cemento en Estados Unidos y se obtienen dos patentes, el 93 y el 95, donde este nuevo material endodóntico está basado en el cemento Portland. Se aprueba por la FDA en los Estados Unidos y está disponible en el mercado bajo la marca comercial de ProRoot por Dentsply Tulsa. Posteriormente, en el año 2001 se lanza también al mercado el MTA de Angelus. En 2002 aparecen otras generaciones de MTA que están compuestas por tonos más claros y por una serie de nuevos materiales en base al Portland y posteriormente en base al MTA, donde hoy día les puedo comentar que existen, lo que tengo reportado en la literatura, cerca de 20 patentes que se relacionan a este material. De esa forma,
el MTA, que viene a ser como el hijo del cemento Portland. Lo podemos encontrar en gris, en blanco y además en distintas presentaciones y marcas comerciales como ustedes observan acá. Estos cementos hidráulicos de silicato de calcio, como sinónimo biocerámico, cemento bioactivo, si quieren llamarlo así, están presentes como cementos en gris, pero RUT es uno de los, como les decía, primeros. Hay también MTA híbridos, por ejemplo, ustedes ven acá el MTA, no sé si logran ver mi cursor, creo que no, pero el MTA de Filapex, que viene a ser un híbrido porque incorpora además resinas a este cemento en base a silicato de calcio. También los brasileños tienen lo suyo, donde está Angelus como otro MTA. De estas 20 patentes que aparecen en el mercado, hay bastantes diferencias entre una y otra. Por ejemplo, esta imagen que logran ustedes apreciar acá habla un poco de que el lado de la izquierda tenemos ProRoot, el MTA de Tulsa, donde se ve un tamaño distinto al del lado B, que es un MTA Plus de Avalon Biomed de Estados Unidos. De esa forma, cada patente incorpora pequeñas diferencias donde la base de todo es el silicato de calcio. Ahora, el MTA, que fue como el primero, podríamos decir, el hijo después de Portland, debe su nombre precisamente a que el cemento Portland se comporta a partir de 3 óxidos, el óxido de calcio, de sílice y de alúmina. Y además, por eso tiene este nombre de trióxido mineral, y agregado porque se le genera o se le incorpora un nuevo agente radiopaco que es el óxido de bismuto. Bueno, ya vimos un poco algo de la historia, nace el Portland, sigue MTA, Tora Vinayet genera las patentes iniciales 93-95, Angelus sigue después, 20 patentes, hablamos también de características que diferencian a uno u otros con tamaños de partículas y otras pequeñas diferencias. Veamos un poco de la clasificación, cómo se clasifican estos cementos. Y la clasificación es bien amplia y variada porque la podemos encontrar según el tipo de respuesta que tenga el tejido a este biomaterial. Según la aplicación a la que se destine también hay otra clasificación, según las características que tenga el material y según el origen. Si vamos un poco a según el tiempo de respuesta del tejido, van a encontrar que la característica de biocompatibilidad que aparece permanentemente en los artículos, definida como la capacidad que tienen los materiales de generar una respuesta biológica apropiada cuando la aplicamos en un tejido, permite clasificarlo en materiales que pueden ser, por un lado, bioinertes. Esto quiere decir que tienen nula influencia o ninguna o muy pequeña en los tejidos que la rodean. En segundo lugar, pueden ser bioactivos, por eso que encontramos también el término de cementos bioactivos, que se refiere a que estos pueden enlazarse y relacionarse con los tejidos óseos vivos o con los tejidos a los que están en relación. Y finalmente, biodegradables o reabsorbibles porque al ser implantados se disuelven con el tiempo y pueden ser reemplazados gradualmente por un tejido natural. Esta es una de las clasificaciones. La segunda, les mencioné la aplicación. Y puede ser estructural porque estos biocerámicos tienen una elevada resistencia mecánica y generalmente además se asocian a que son bioinertes. Y por otro lado, la clasificación de no estructurales, porque según su aplicación, estos biocerámicos o bioactivos o reabsorbibles pueden ser densos o porosos, con baja resistencia a diferencia de los estructurales, ya que no están pensados ni desarrollados para soportar grandes cargas.
Si vamos un poco a la clasificación según las características que tiene el material, lo podemos encontrar como biocerámicos de densidad, densos o inertes, densos o reabsorbibles, porosos o inertes. Como ven, es muy amplia, si van a su origen, por eso que a lo mejor todavía es un poco confundente y solemos mezclar términos, pero según su origen también hay una clasificación donde tenemos de origen artificial, donde están los metales, las cerámicas, polímeros y materiales compuestos, y biológicos, como el colágeno, la quinina, y podríamos agregar acá que no lo puse, pero algunos materiales, biomateriales, como todos los derivados plaquetarios que hoy día están de moda. Y vean acá, según el origen, tenemos dentro de los naturales, según este artículo, el colágeno, algunos nanofibras de hidrogeles, geles de fibrina, de hecho el LPRF o la fibrina rica en plaquetas podría ser uno que utilizamos de hecho mucho acá en Chile, el coágulo de sangre propio del paciente y algunos artificiales como por ejemplo los polímeros. Si ahondamos más en esta clasificación bastante amplia, podríamos hablar de generaciones o distintas generaciones de estos biomateriales. Y aquí es interesante porque esta me parece que es la que aclara mucho más por qué unos son bioactivos, otros no, y habla de que la primera generación fue desarrollada o descrita el año 1974, donde se define como una sustancia sistémica que farmacológicamente es inerte y que está diseñada para ser implantada dentro de un tejido vivo. De esta forma se incorpora a él, había ciertas características asociadas, por ejemplo, resistencia mecánica, durabilidad, biocompatibilidad. Ejemplos de estos de primera generación, los implantes, los conos de gutapercha y algunos selladores de la obturación. Si pasamos a los de segunda generación, que aparecen en el año 1986, estos tienen otra definición distinta y más amplia. Hablan de que un biomaterial es todo material no viviente utilizado en un dispositivo médico o ontológico destinado a interactuar. Acá ya hay una interacción distinto a lo que ocurría con los de primera generación. Y estos tienen como finalidad reparar tejidos, y aquí como ejemplo tenemos las suturas reabsorbibles y algunas pastas, por ejemplo la de Maisto, que son lentamente reabsorbibles. Pero aquí se diferencian de los otros en su capacidad de interactuar con el tejido con el que se está relacionando. Y nos vamos a los de tercera generación, que probablemente sean los que hoy día más ruido nos hacen y estamos escuchando permanentemente en distintas marcas comerciales, donde se definen como un material destinado a formar una interfase con los sistemas biológicos para evaluar, medicar, aumentar o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del organismo. Por lo tanto, estos materiales son biofuncionales, dan señales instructivas y además pueden poseer moléculas bioactivas solubles. Ejemplos: los que están a la derecha, vidrios bioactivos de tercera generación, algunos biomateriales de soporte para la ingeniería de tejidos, que incluso también pueden aparecer en la literatura como andamiajes o su término en inglés, scaffold. ¿Qué es lo relevante de esta tercera generación que aparece en el 92? Y esto del 92 habla de que se genera en la segunda conferencia de consenso en relación a definiciones de biomateriales de la Sociedad Europea de Biomateriales. De ahí nace esta tercera generación. Y de hecho también los llaman como biomateriales inteligentes, porque frente a ciertos estímulos, por ejemplo, el pH, la luz, la temperatura o algunos metabolitos, generan su reacción y su acción sobre el tejido sobre el cual están actuando.
De esta forma, si pudiéramos resumir, tenemos primera generación, que pretende sustituir un tejido dañado, el mejor ejemplo de los implantes. Segunda generación, ya pretenden reparar algunos tejidos. Y tercera generación, logran o pretenden una regeneración del tejido. Por eso que esta clasificación según la generación en la que fueron apareciendo estos biomateriales me parece un poco más apropiada. Dentro de las características de los biomateriales, aquí ya van a aparecer algunos sinónimos, scaffold, matrices o biomateriales, cementos bioactivos si quieren. Desde hace mucho tiempo se nos habla de que hay propiedades que son muy relevantes, que estos materiales sean de reemplazo de los componentes en los seres vivos, que restauren las funciones, que idealmente interactúen en forma armónica con nuestro organismo, que haya una integridad estructural por un tiempo determinado y que garanticen con las normas la seguridad y eficacia de estos mismos. De esta forma, lo ideal sería que estos materiales proporcionen una estructura tridimensional que sea compatible para la adhesión, la migración y la regeneración de las células. Por eso que figura como que entregue factores de crecimiento, que permite un progresivo reemplazo de los tejidos y que su método de fabricación idealmente sea reproducible. Todo esto entendiendo que estas son las propiedades ideales que uno esperaría del material top. Vimos entonces definición, clasificación, la clasificación de acuerdo a distintas características, donde me quedo con la generación, características ideales que deberían tener, y vamos ahora a con qué sinónimos se van a encontrar en el mercado, en la literatura de estos materiales. Por ejemplo, se van a encontrar con cementos hidráulicos de silicato de calcio, biocerámicos, biocementos, cementos bioactivos, y esto de los bioactivos, Antonio, de hecho como el nombre de la conferencia es cementos bioactivos, viene un poco de un cemento muy específico, el de tercera generación, que habla de su capacidad de activación o de relación con el tejido en el que va a estar, y especialmente se pretende los de tercera generación que tengan una propiedad de regeneración. Y otro sinónimo, biomaterial. Van a encontrar un poco todo esto en la literatura. ¿Por qué están compuestos? No sé, estoy tomando yo el tiempo, pero si alguien me ayuda, creo que voy en 23 minutos, ¿está ok? ¿Sí? Dentro de la composición que pueden tener estos cementos, podemos encontrar que tienen óxidos e hidróxidos metálicos alcalinos que son ricos en calcio, y lo más relevante es que están compuestos por silicato tricálcico, que de hecho es como lo que tiene la mayoría de estos cementos hidráulicos, es como la base prácticamente de todos. Silicato dicálcico, fosfato monobásico de calcio, dióxido de silicio amorfo, pentóxido de tantalato. Ahora, si comparamos el MTA versus el Portland, porque en el fondo también la literatura dice por qué cambian y aparece el MTA si es lo mismo que el cemento Portland. Recuerden que el Portland fue el inicial del que se han basado todos estos cementos hidráulicos de silicato de calcio, donde el MTA es el primero que aparece aprobado por la FDA. Primero porque el MTA tiene asociado el óxido de bismuto en un 21,6% como el material que le genera la radiopacidad al cemento, y que en comparación al Portland sería un material o un químico que le daría menos o propiedades menos citotóxicas o más biocompatibles. Por otro lado, tiene menos niveles de aluminato y sulfato de calcio, es de mayor costo, tiene mayor liberación de hidróxido de calcio que el Portland,
un menor tamaño de partículas, mayor tiempo de trabajo, alrededor de 20 minutos, pero 4 horas de fraguado, y un proceso adicional de purificación que permite tener un producto, podríamos decir, mejorado o un upgrade o enchulado, no sé cómo dicen por allá. Por lo tanto, los cementos hidráulicos de silicato de calcio, los biocerámicos, los cementos bioactivos, todos los sinónimos de los que les comenté, nacen del Portland. El MTA aparece como el gold standard después de esto, y con ciertas características como las que aparecen acá, el Portland, que tiene óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de alúmina, óxido férrico, óxido de manganeso y óxido de bismuto, como ustedes logran ver en la imagen. ¿Cuál es el mecanismo de reacción? ¿Cómo reaccionan estos cementos hidráulicos de silicato de calcio? Y su fabricación, como aparece acá, se basa en que se mezclan todas las materias primas que mencionamos anteriormente, todos los componentes. Esta piedra caliza se combina a estos minerales. Esta combinación genera una calcinación en un horno rotatorio, lo que originan los conocidos como clinker. Por eso aparece ahí arriba el polvo de silicato de calcio mezclado con el agua. Este compuesto de silicato tricálcico finalmente genera estos cristales de silicato de calcio, y estos son los que liberan los cristales de hidróxido de calcio. En términos generales, cuando estas partículas de silicato de calcio reaccionan con el agua, se forma un gel amorfo, que es nanoporoso, que es el silicato de calcio, que contiene todas las partículas del cemento, mientras que el hidróxido de calcio es liberado. Aquí logran ver en esta imagen, en esta micrografía, en esta microscopía electrónica de barrido, se ve la superficie del MTA hidratado, donde se aprecian algunos espacios del silicato de calcio con una apariencia más bien como si fuera como un panal de abejas, con los hidróxidos de calcio que se ven como estas placas más bien hexagonales que hablan de la reacción que ocurre. Aquí está la ilustración de la reacción química. La hidratación del MTA genera estos silicatos de calcio. Las dos reacciones más importantes son el silicato tricálcico, el dicálcico, y ambas reacciones producen finalmente el hidróxido de calcio. Vamos un poco a algo más entretenido. ¿Qué propiedades biológicas tienen? Las propiedades biológicas para su aplicación clínica están definidas acá, y dentro de las propiedades biológicas tenemos biocompatibilidad, que es muy importante, baja citotoxicidad, bioactividad, que aparece y figura también como incluso cementos bioactivos, respuesta celular a nivel pulpar, y su capacidad bacteriostática y bactericida. La biocompatibilidad, por un lado, está definida como la habilidad que tiene este material, disculpen, se me fue para atrás la animación, como la capacidad o habilidad que tiene este material para que genere una respuesta apropiada por parte de los PB. Es compatible cuando al estar en el tejido vivo no altera y produce ningún daño. La citotoxicidad se define como la alteración de las funciones celulares básicas, es decir, este tejido o este material no debiera producir ningún daño en el tejido afectado. La bioactividad, muy interesante, habla un poco es como la manera de describir la eliminación de este material a partir del tejido del huésped luego que es implantado en este lugar. Es decir, cómo reacciona, cómo se relaciona con él. La respuesta celular a nivel del huésped, del nivel pulpar como es, y capacidad bacteriostática y bactericida. Todas estas son características o propiedades biológicas que esperamos que tengan
estos cementos. En esta imagen que ven acá, habla un poco de la característica de biocompatibilidad, es decir, ven el MTA, esta flechita que está acá, donde mi puntero no logra mostrar, pero ven en A la relación estrecha del material con fibroblastos o células madres, cómo hay una relación estrecha, un contacto, es decir, no hay daño celular y hay una buena relación del material con las células. Acá en la bioactividad, esta imagen pretende de alguna manera demostrar, en particular, se ve acá en esta imagen de microscopía electrónica de barrido como, en este caso, el biodentín logra una relación tan íntima con la estructura con la que está, que en esta imagen logra incluso formar algunos tags en relación al material. ¿Cuáles son los nuevos cementos biocerámicos o cementos hidráulicos de silicato de calcio? Vimos el Portland, el original, el MTA, el que siguió. ¿Qué nuevos materiales aparecen en el mercado? Y acá esto también fue una revisión bibliográfica, una monografía de una muy querida alumna mía, Catalina, con la que buscamos toda esta información, donde aparece, ven ustedes acá, algunos materiales como biodentín, con sus usos, quién lo fabrica, la composición que tiene, en detalle. Y aquí hay muchísima información, por ejemplo, materiales que yo no conocía en el mercado como Harvard MTA, estas cápsulas, Leathermix MTA. De hecho, recuerden que hablábamos de cerca de 20 patentes asociadas a estos cementos y a partir del MTA. Después tenemos el MTA que aparece ahí, donde están los usos del fabricante para endodoncia, quién los produce, la composición en detalle, y podríamos seguir mostrando otros más, muchas marcas comerciales, distintos digamos, fabricantes, distintos usos y composiciones también. Y llegamos, por ejemplo, esta lista sigue avanzando, no quise poner los 20, pero al menos quizás me pudiera detener en los que nosotros en Chile al menos tenemos acceso, no sé cómo será en México o en el resto de los lugares donde están escuchando esta conferencia, pero en Chile tenemos acceso a MTA, a ProRoot de Dentsply, tenemos acceso a Angelus, tenemos acceso a Biodentín de Septodon, tenemos acceso a a TotalFill de FKG, tanto sellador como putti o como cemento, sealer o cemento, y últimamente BioRoots también como cemento sellador de Septodon. No sé si puedo interactuar ya con el resto de las personas que están escuchando o todavía no. ¿Aló? ¿No? Bueno, voy a seguir entonces con la presentación. Podríamos hablar un poco entonces de las aplicaciones clínicas que tienen estos cementos, y dentro de ellas pueden encontrar las que aparecen aquí en esta imagen para pulpotomía, como un cemento sellador para obturación endodóntica convencional, fracturas radiculares, recubrimientos pulpares directos e indirectos, hoy día cada vez más en salida el concepto del directo por hacer cavidades más conservadoras, tratando de mantener dentina afectada, incluso hoy día la infectada, perforaciones de furca, reabsorciones radiculares, perforaciones radiculares, obturación a retro, apexificación, apexogénesis, y podríamos agregar acá REPS o procedimientos regenerativos, revascularización si quieren más cercano o conocido, o tal vez incluso revitalización.
Si nos enfocamos un poco a los casos clínicos, ya vimos algo de su definición, sus componentes, mecanismos de acción, algo de la historia, usos y casos clínicos, algunos de los casos clínicos en los que nosotros hemos utilizado estos biocerámicos. Y, por ejemplo, para recubrimiento pulpar indirecto y directo, de hecho aquí tenemos una vasta experiencia, porque hace algunos años nos adjudicamos un concurso nacional para realizar recubrimientos pulpares directos. Nuestro tamaño muestral fue de 169 pacientes, niños entre 6 y 16 años, a los que tenían caries profundas e hicimos recubrimiento pulpar directo. Fue un ensayo clínico controlado en que comparamos hidróxido de calcio versus MTA de Prorut blanco y Biodentin. Los resultados de este ensayo clínico están prontos a terminar porque si bien el seguimiento de 6 meses está listo, el de un año está por terminar, así que todavía no les puedo adelantar resultados, pero esto es para mostrarles algunos casos clínicos donde utilizamos un biocerámico, un cemento hidráulico, 2 cementos hidráulicos de silicato de calcio, en particular MTA y Biodentin, para realizar recubrimiento. Los criterios de inclusión fueron muy precisos y muy exhaustivos. Aquí vemos algunas imágenes representativas clínicas de la pieza dentaria, la radiografía, cómo se hizo el recubrimiento, aleatoriamente se asignaron los materiales, en particular en este caso se utilizó Biodentin, posteriormente se hizo la restauración, una resina, y se está haciendo el seguimiento de estos biocerámicos para comparar a lo largo del tiempo, como tiempo outcome final, un año de seguimiento donde estamos evaluando, el outcome se evalúa por sintomatología del paciente, pruebas de sensibilidad frío, calor y eléctrica, y radiográfica. Esa es un poco la evaluación que estamos haciendo hasta ahora. En un futuro pretendemos asociar láser Doppler como un artefacto, como una forma de lograr realmente evaluar en forma más objetiva la real evaluación de la vitalidad de la pieza dentaria. Otras utilizaciones como obturaciones en base a biocerámicos, como cementos, en este caso en particular, la utilización de Bioroots de Septodon. Acá hay un caso mío en el que utilicé este cemento para hacer una obturación convencional. Idealmente está pensado que el biocerámico como cemento se asocia a la utilización de un cono en base a biocerámicos. Sin embargo, cuando realicé este caso en particular a Chile, todavía no llegaban los conos en base a biocerámicos, del que hoy día sí tenemos acceso. Yo ya tengo algunos conos de FKG que son en base a biocerámicos, por lo tanto, idealmente se está haciendo la terapia ya complementaria. El cono, que es un cono de gutta-percha en base a biocerámico, y el cemento, que es en base a biocerámico. Este otro caso clínico en que también realicé, este es un caso mío, un cemento en base a biocerámico, como es Total Fill de FKG, para realizar un tratamiento, podríamos decir, convencional. Si se fijan, quizás una de las diferencias que yo noto en la técnica convencional o no convencional, en la técnica que yo con frecuencia utilizo, que es obturación termoplástica, es decir, hago instrumentación con conicidad, con diversos sistemas, y posteriormente la obturación se realiza realizo normalmente con técnica termoplástica. En particular utilizo downpack y backfill. La diferencia en particular al usar biocerámicos es que
este cemento no permite demasiada fluidez, por lo tanto ustedes ven acá, no puse un comparativo con una técnica con termoplástica, pero con termoplástica se observa una fluidez del cemento hacia el sistema de canales, aparecen puff o proyecciones de cemento, no sé cómo lo llaman, mucho más fáciles que con el biocerámico, por lo menos ha sido mi experiencia. Y por otro lado también está la complejidad que como endurece en forma un poco prematura el cemento en base a biocerámicos con calor, no sería apropiado utilizarlo con sistema termoplástico porque endurece en forma un poco prematura. Por lo tanto aquí, de hecho, este caso fue cono único y el cemento en base a biocerámico, Total Fill FKG. Otro caso o indicación de utilización de biocerámicos es en revascularización, revitalización si quieren, más apropiado desde mi punto de vista, REPS o procedimientos de endodoncia regenerativo, ya que de acuerdo al artículo de el doctor, que acabo de olvidar el nombre, Hargreaves, un artículo que publicó el doctor Hargreaves con, no recuerdo el nombre, me voy a acordar en el transcurso de la presentación, espero, proponen como más apropiado la utilización del término de REPS, procedimientos endodónticos regenerativos, para estos procedimientos que antes nosotros mencionábamos como revascularización. Y acá hay algunos casos de los que sí, en lo personal y en lo particular y en lo general tenemos mucha experiencia en la universidad donde yo trabajo, porque desde el 2008 en que yo hice mi primer procedimiento regenerativo utilizando biocerámicos, en este caso en particular fue MTA, hemos utilizado principalmente para la zona del sellado cervical la utilización de biocerámicos, en particular inicialmente MTA, y actualmente hemos cambiado el biocerámico, ya no usamos MTA, ni siquiera el blanco, por la complejidad que tiene, que a pesar de que es blanco, genera una tinción en la pieza dentaria y como particularmente lo ponemos en la zona cervical, esto es un efecto no deseado estéticamente para los pacientes. Este es un caso realizado en el posgrado en endodoncia en la universidad donde yo trabajo, gentileza de la doctora Carolina Arancibia, porque fue un caso que realizamos en conjunto, pero que ella realizó conmigo, donde la selección de casos tiene especificaciones bien claras, dientes con pulpa necrótica, que no necesiten el espacio pulpar ser utilizado para alojar una espiga, un consentimiento, todo esto está incluso establecido en la Asociación Americana de Endodoncia en su página, como los criterios necesarios para realizarlo. Pero vamos a lo que nos compete, que son los biocerámicos. Por lo tanto, si se fijan, la primera sesión es muy clara, se hace una eliminación del tejido al interior, aquí no hay instrumentación, de hecho incluso uno busca dejar los remanentes pulpares o tejido necrótico que pudieran tener, incluso contener algunas células madres, y es muy conservadora, la preparación es más bien química, y donde aquí juega un rol relevante el biocerámico, hoy en que utilizamos para hacer el sellado en la segunda sesión con el biocerámico, en particular Biodentina actualmente o Total Fill si quieren, por el beneficio que tiene este material al no teñir. Aquí de hecho ya está la segunda sesión donde se elimina el hidróxido de calcio o el material que hayan utilizado como antibacteriano. Y también los biocerámicos hoy podrían tener un rol relevante porque actualmente si pensamos en que los biocerámicos
pueden ser los materiales naturales como algunos agregados o derivados plaquetarios, pudieran utilizar al interior del procedimiento de regeneración plasma rico en plaquetas, que de hecho fue publicado en el último Journal of Endodontics, o fibrina rica en plaquetas, de las que yo tengo un poco más de experiencia. Así que tenemos un biocerámico, un biomaterial, si quieren, al interior, y posteriormente un biomaterial o un biocerámico para sellar la zona cervical. Y aquí está, particularmente, el 2014 ya aparece el primer caso publicado, donde se utiliza Biodentin como este biomaterial, biocerámico, bioactivo, cemento hidráulico de silicato de calcio, que viene a ser un silicato de calcio mejorado. El fabricante habla de que en la manufacturación o en el procedimiento de sinterizado y en todo el proceso de fabricación, tendría propiedades mejoradas que lo harían, por ejemplo, más biocompatible, y eso de hecho, si logran ver la cita que aparece abajo del 2014, dice que el Biodentin logra inducir la diferenciación de células madres pulpares gracias a la actividad de la a la activación de proteína quinasa. Esto habla un poco de que la literatura reporta que este biocerámico sería más apropiado para ser utilizado como el material que queda en la zona cervical como sellado. Si vamos un poco a Biodentin, Biodentin es un biocerámico que aquí es un video de la empresa donde habla un poco del uso, la forma de manipulación. No voy a entrar en detalles, está en la web muy fácilmente, pero lo más relevante, más que lo que dice el fabricante, es lo que reporta la literatura hoy, es decir, que de las propiedades ideales que esperamos de los biocerámicos de un biomaterial, una de ellas muy relevante era la bioactividad, es decir, la capacidad de relacionarse, de comunicarse con el tejido en el que está en contacto, en este caso las células madres, la propiedad de ser biocompatible, que está reportado en la literatura. Por lo tanto, todas estas propiedades ideales, más que lo que diga el fabricante, están hoy día siendo corroboradas por la literatura científica y con evidencia científica. Evidentemente que hay evidencia científica y evidencia científica, porque si bien este estudio que les mostré es un estudio in vitro, lo que nos gustaría hoy día es prontamente, y me comprometo a eso, a enviarles, porque están siendo analizados los resultados estadísticos del ensayo clínico, donde estamos comparando MTA con Biodentin como biocerámicos para mantener la vitalidad pulpar como materiales de recubrimiento pulpar directo. Acá hay otros casos clínicos que sin duda es lo más interesante probablemente de las presentaciones, es a lo que a uno más le interesa o le pone más ojo, y estos son algunos casos realizados por nuestros estudiantes. Este de hecho es el caso de los videos que mostré anteriormente. Es el primer caso que hicimos con Biodentin. Antiguamente el protocolo hablaba de utilizar triterapia antibiótica, en este caso nosotros usamos hidróxido de calcio, y actualmente usamos al interior plasma rico en fibrina y sellamos la zona cervical con Biodentin. Y este es un caso donde está reportado y ven ahí ya el control de algunos meses, y tengo que empezar ya 50 días, dice acá, y con Carolina vamos a trabajar en hacer el seguimiento de este paciente, donde logramos ver un cierre apical, en el combo información de dentina parietal, y dentro del outcome que abre la Sociedad Americana de Endodoncia en relación a los REPS, el outcome final o el outcome ideal sería lograr pruebas de sensibilidad positiva, que hablaría de una regeneración. Este otro caso en que ocupamos biocerámicos, en este caso MTA, donde ustedes logran ver, esta es un caso que realizamos con el doctor Ricardo González, alumno de nuestro posgrado,
donde ven la inicial, la radiografía inicial y la post. Este fue hecho con MTA, ven el tapón de MTA y donde se logra ver el cierre apical, y lo que es más relevante y reportado en la literatura, la radiografía deja de ser el método de evaluación para estos procedimientos. Lo ideal es el combing, y de hecho ahí logran ver a la derecha algunas imágenes del seguimiento del combing de este paciente, donde uno de manera más objetiva logra evaluar cierre apical y formación de dentina parietal como resultado. Otra utilización de los biomateriales o biocerámicos es para cierre de perforaciones, donde nuestra experiencia la hemos realizado para cerrar perforaciones a distintos niveles, con MTA, Biodentin, actualmente TotalFill también está siendo incorporado, solo con los biomateriales para cierre de perforación que más experiencia tenemos. Lógicamente que por antigüedad más con el MTA, seguido por el Biodentin y finalmente con el TotalFill. Algunas imágenes de esto. Si pudiéramos hablar un poco de diferencias entre uno y otro clínicas, podríamos decir que la literatura hoy día reporta desde el punto de vista de estudios in vitro mejores resultados para Biodentin que MTA. Todavía hay pocos reportes de TotalFill, pero en general estos silicatos y cementos hidráulicos de silicato de calcio, al estar mejorado su proceso de fabricación, al utilizar elementos para lograr la radiopacidad más biocompatible, tienden a ser más bioactivo, más biocompatible y por lo tanto obtener mejores resultados en estudios in vitro. Sin embargo, como ustedes saben, la mejor evidencia científica se basa en revisiones sistemáticas, en primer lugar, y en segundo lugar, en ensayos clínicos controlados. Por eso que estamos muy entusiasmados en lograr en algún minuto, espero en un mes no más, darles resultados de el seguimiento de 6 meses y 1 año de nuestros pacientes de los recubrimientos pulpares. Otra utilización es para la obturación retrógrada. Este es un caso realizado en Pabellón con la doctora Fabiola Moreno, la doctora Carolina Cabrera. Somos un equipo que trabajamos muy en conjunto, y una de las bondades que tiene trabajar en un centro universitario es que no tiene acceso a muchos pacientes, a mucha información, más quizás de la casuística que uno logra o que al menos yo puedo lograr en mi consulta privada. Y este fue un caso hecho y sellado con MTA en el posgrado. Este otro caso que también es muy interesante, donde utilizamos un cemento hidráulico de silicato de calcio que fue MTA, lo hicimos con la doctora Paulina Toro del posgrado, ya ex alumnos, donde lo interesante de este caso fue que la pieza 1.6, la 16, no sé qué nomenclatura utilizan, llegó ya con trepanación o cavidad de acceso coronario. Por lo tanto, al abrir esta pieza dentaria nos encontramos con completa vitalidad del canal palatino y sin vitalidad los canales vestibulares. El problema era que el canal palatino estaba abierto, amplio, con dentina, con poca formación de dentina parietal. Por lo tanto, aquí había una encrucijada en si hacemos una apexificación, eliminamos todo este tejido pulpar y ponemos un tapón de algún biomaterial en la zona apical, sigue el canal palatino siendo una pieza más frágil, débil, porque no logramos formación de dentina parietal. No hay mejor dentina que la propia del paciente. Por lo tanto, aquí hicimos un tratamiento bien innovador, que fue obturamos, Paulina Toro obturó los canales vestibulares con gutapercha porque ya no había posibilidad, estaban cerrados, no había tejido pulpar, y en el palatino se hizo una inducción o una revitalización. Es decir, lo que esperamos es lograr mejorar el pronóstico de este diente, logrando la formación apical y por otro lado, formación de dentina parietal.
Y este caso está en seguimiento y no tengo aquí la radiografía final y el combing, pero se logra en el objetivo que era formación de dentina parietal y cierre apical del canal palatino, que no hubiéramos logrado de mejor manera ni con el mejor biocerámico. Por eso aquí el MTA se puso en la zona cervical. Este es otro caso que voy a ir directamente al video porque esta chica es un reporte de un caso realizado con la doctora Constanza Harnich, donde esta chica de 20 años sin antecedentes médicos, ASA 1, consulta por el diente 2.1, donde se aprecia una fístula, aquí está el combing con una gran lesión, y donde el diagnóstico final fue un densa invaginatus tipo 2 con una periodontitis apical asintomática. Y planteamos como terapia un procedimiento endodóntico regenerativo con el EPRF y esto se hizo en pabellón. Es decir, este video lo voy a pasar un poco rápido. Fue la técnica quirúrgica del acceso, donde lo interesante acá es el biocerámico, es decir, utilizamos, si ustedes se dan cuenta, aquí se está haciendo la enucleación del quiste. Este caso fue un caso que realizamos con el doctor Nelson Pinto, especialista en periodoncia e implantes de nuestra universidad, muy conocido y famoso por todo lo que es el EPRF, donde el LPRF hoy día es considerado un biomaterial y se rellenó con este biomaterial toda la cavidad quística y el interior del canal radicular. Vamos a adelantar un poco el video en honor al tiempo, porque lo interesante está acá en que si ven, acá está el ápice de la pieza, y aquí el microespejo donde se logra ver el ápice de la pieza que está incompletamente formado. Ven ahí se ve el cono, cómo se ve. Esto fue un tratamiento bastante innovador. Aquí está el LPRF, que lo vamos a poner al interior del canal radicular, que es lo que me interesa que ustedes vean. Aquí estamos. Se está poniendo el LPRF, este es un biomaterial autólogo del propio paciente, por lo tanto se rellena el canal radicular con LPRF y posteriormente se rellena la cavidad quística y se pone un biocerámico, que en este caso fue Total Fill, en la zona cervical. La evolución muy favorable, controles de la paciente hasta el año, donde tenemos combing y respuestas positivas. Este control o este seguimiento, lo relevante es que va a ser principalmente, vamos a hacer el último control con el láser Doppler, porque llegó hace poco a la universidad, donde pueden ver un antes y un después, cierre apical, formación de dentina, eso queda en radiopaco al interior del canal. Es Total Fill, que es nuestro biocerámico que utilizamos en la zona cervical, otros casos de revascularización. Y bueno, ya acercándome al cierre, cumpliendo un poco con el tiempo que se me asignó de 1 hora, como conclusiones, yo creo que las conclusiones hoy día hablan mucho de la relevancia que tiene el conocer estos materiales. La bioingeniería, los biomateriales han venido a quedarse hoy con nosotros y la idea es estar informados, evaluar cuál sería el mejor. Esto avanza tan rápido que probablemente hoy yo estoy hablando de estos materiales y no tengo demasiadas dudas que deben estar ya patentándose otros nuevos con características mejoradas. Aquí una imagen del edificio de ciencias. Cell4Cell es un spin-off donde hoy día se cultivan células madres de distintos orígenes y las utilizamos como plataforma para el desarrollo de esta bioingeniería, donde los biocerámicos tienen mucho que hacer. Estamos hoy día haciendo impresiones 3D de piezas dentarias para lograr, de alguna manera, hacer un andamiaje o una matriz a la medida del paciente. Por lo tanto, lo que les quiero contar con mucho orgullo es adelantarles un poco que estamos partiendo hace muy pocas semanas un ensayo clínico controlado, donde estamos utilizando
una innovadora terapia en base a la utilización de células madres, en base a una matriz biocompatible, que no puedo hablar mucho de ello porque está en proceso de patentamiento, pero esto se asocia al tema, biomateriales, biocompatibilidad, impresoras 3D. Hoy día la endodoncia, gracias a Dios, se puso las pilas y estamos a un nivel de tecnología insospechado, a un nivel de protagonismo insospechado. Yo me siento una afortunada de la etapa profesional que me tocó vivir, porque creo que es realmente emocionante estar conociendo y relacionándonos con este tipo de personas. Aquí hay algunas imágenes de Cell for Cell, donde cultivamos las células y donde hacemos todos estos procedimientos, no solamente de las células, sino que también de las matrices. Y esto habla, para cerrar, que las palabras claves de la endodoncia del siglo XXI, hoy día felizmente hablamos de regeneración, de biomateriales, de biocerámicos, de compatibilidad, de todo esto que es el mundo que nos ha tocado desarrollarnos, donde probablemente ustedes, cada uno en sus países, están haciendo lo suyo. Acá esto muy rápidamente, algo de las cosas que estamos haciendo hoy día, regeneración, impresión 3D, técnicas de conformación y limpieza, el combing, que no deja de ser un aparato, un artefacto imprescindible, probablemente muy prontamente el MicroCT, que esperamos podamos ocupar en algún minuto en nuestros pacientes, etcétera, ebooks, es decir, esta es la endodoncia que nos ha tocado, gracias a Dios, vivir, y de la que, como les digo, me siento humildemente muy partícipe, y sobre todo muy entusiasmada. Así que un poco quiero dar por terminado con esto mi presentación y ver si existe alguna pregunta y si tengo la posibilidad de contestarla. Muchas gracias, doctora Claudia Brizuela. Le pido por favor 2 minutos para que nuestros queridos idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Le agradecemos por esta interesante conferencia. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por haberme escuchado una hora, a esta hora, a las 9 de la noche en México, 11 de la noche en Chile, 12 ya casi. Al contrario, doctora, muchísimas gracias. En unos minutos le estaremos dando lectura a las preguntas que tenemos. Les recordamos, queridos idontonautas, que todas sus inquietudes pueden escribirlas a través del panel de preguntas y serán resueltas en unos minutos más. Doctora Elisa, ¿nos escucha? Sí, Diana, te escucho. Perfecto, doctora. Estoy cerrando en este momento el sondeo y le cedo los privilegios de presentador. ¿Puedo compartir? Ok. Por favor, doctora, adelante. Sí. Bueno, miren, antes de despedir a Claudia y agradecerle y checar lo de las preguntas con ella, que por lo que veo sí son bastantes. ¿Ya se está viendo mi presentación, Diana? Sí, doctora, ya vemos su presentación. Ok. Bueno, miren, la verdad es que no quisiéramos dejar pasar esta oportunidad para
a través de SABE, despedirnos de una persona que consideramos un gran amigo en este gremio de la endodoncia, y yo sé que en el gremio de la odontología en general, el licenciado Santiago Sánchez Reynoso. Bueno, ya ustedes también lo sabrán, él era director general de la empresa COA, así que bueno, tanto su familia como la empresa pues estamos de luto desde el domingo en la mañana, que nos despertamos con esta muy triste noticia. Y bueno, esto es solamente un muy sencillo homenaje para una gran persona que fuiste, Santiago. Y bueno, pues aparte él acababa de terminar una presidencia, que era un cargo en una asociación, una organización que se llama YPO, que es una organización de gente joven, y son, bueno, son empresarios jóvenes que, bueno, dirigen estrategias de mercado en todo el mundo. Y bueno, es un gran logro ser presidente de YPO en cada país, pero durante 62 años que tiene esta asociación, esta organización, nunca un mexicano había sido líder de YPO a nivel mundial. Y bueno, Santiago fue parte de esto el último año, me parece, los últimos 2 años, y bueno, con enormes resultados. Entonces, la verdad es que era una persona pues totalmente admirable en muchos sentidos, gran amigo, gran padre de familia, esposo, impulsor, visionario. Vaya, la verdad es que hay mucho que decir muy bueno de él. Te quiero decir, Santiago, que donde quiera que estés te vamos a extrañar siempre. Pero bueno, quienes te conocimos, nos dejas una huella muy importante en cada uno de nosotros y nos dejas cosas muy buenas de ti. Entonces, la verdad es que fue un honor haber contado con tu amistad, con tu apoyo. Parte de que este seminario inclusive se lleve a cabo es porque tanto tú como Joaquín le dieron todo el apoyo a Toño, y actualmente pues se sigue llevando a cabo. Descansa en paz, amigo. Y bueno, pues siguiendo con esto, vamos a otorgarle el reconocimiento a la doctora Claudia. Te lo va a otorgar el doctor Quique Chagoyán. Claudia, yo nada más te quiero agradecer. Yo sé que la hora en Chile pues es un poquito más tarde por allá, entonces primero que nada muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por esta hora tan didáctica en donde nos refrescaste pues históricamente pues cómo es que hemos llegado a donde hemos llegado en cuanto a este tipo de materiales, y pues aclararnos muchas dudas, ¿no?, que se tenían al respecto. Ya ahorita tú vas a ver pues en general más o menos qué otras dudas hay, pero pues muchísimas gracias. La verdad es que tengo muy buenos comentarios aquí y en Facebook de tu charla, y ojalá que esta sea la primera de muchas conferencias contigo. Te mando un muy fuerte abrazo y espero conocerte pronto. Le cedo el micrófono a Quique. Gracias, Claudia. De nada, bueno, y me ha sentido pésame por el colega, qué pena, y bueno, y mucho confort a la familia nomás, que él ya está muy bien, así que mis condolencias para ella. Perfecto. Buenas noches, doctora Claudia. Soy el doctor Enrique Chagoyán y vamos a entregarle el siguiente reconocimiento. Buenas noches, casi ya buenos días allá en Chile. Sí. Siguiente reconocimiento, Asociación Mexicana de Endodoncia AC otorga el presente reconocimiento doctora Claudia Brizuela por la impartición de la plática el 01 de septiembre de 2016 durante el seminario SABE, Cementos Bioactivos. Firma Consejo Directivo AMCAC 2015-2017 a nombre de la doctora Elizabeth Betancourt, el doctor Antonio Herrera de Luna y un servidor doctor Enrique Chagoyán Benavides. Le otorgamos el siguiente reconocimiento, doctora. Muchas
Gracias, muchas felicidades por esta plática. Decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. No cabe duda que usted es un gran Hablan muy ejemplo. lindo los mexicanos, ¿ah? Así es, por lo general. Porque Así Antonio también dijo unas palabras tan emocionantes, que muy emocionadas. Hablan muy bien ustedes, tienen el don de la palabra. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Nada más y nada menos es lo mínimo que se merece. Nos habló mucho de bioingeniería, biomateriales, biocerámicos, células madre, regeneración endodóntica, CONVIN y bueno, los asistentes que fueron 255 asistentes que tuvimos, nos lo pueden corroborar. Si quiere nos pasamos, doctora, a la parte de preguntas y respuestas. Le leo las preguntas y interactuamos. Usted nos contesta las preguntas que nos hayan realizado, ¿le parece? Perfecto. Veamos si podemos responder las inquietudes de los colegas. Claro que sí. De las primeras preguntas que nos enviaron era, bueno, le mandan muchos saludos, muchas felicitaciones. La primera pregunta, que si este tipo de materiales funcionan muy bien en personas de una edad joven, pero en personas con una edad adulta tienen una mayor tasa de éxitos en relación con el fracaso, nos pregunta. La verdad es que siempre en general, por el hecho de que si hablamos un poco de, no sé si se refieren específicamente al tratamiento a reps o a recubrimientos o a qué, porque por ejemplo en un adulto al hacer una perforación o en un niño, la verdad que el hecho de que tengas un tejido celular o que estemos frente a un paciente que tiene una mejor capacidad de respuesta, evidentemente, de hecho por eso los recubrimientos funcionan mejor en niños que en adultos. O sea, la edad es un factor importante a considerar, la patología es un factor importante a considerar, el estado sistémico, o sea, es multifactorial, hay muchas cosas a considerar. Sin embargo, si hacemos un ensayo donde equilibramos todas esas variables que pueden ser un problema y un sesgo y generar alguna diferencia y solamente nos basamos en los cementos o en los biocerámicos, hay unos mejores que otros independiente de la edad. Me refiero a que si homologas edad, evidentemente hay biomateriales o biocementos que son mejores que otros, pero sí, efectivamente, la edad, la capacidad de respuesta, que tengas una pulpa o tejido pulpar o remanentes, te va a dar una mejor capacidad de regeneración a un adulto. Ahora, por eso es que en los niños las terapias están más bien pensadas en que tú no agregues células o que el biomaterial, porque el biomaterial lo que hace en este caso es ponerse en contacto. Si fuera el LPRF, que es un material para entrar al interior del diente, el LPRF o los derivados plaquetarios, que son naturales y autólogos, muchos de ellos tienen incorporadas todos los factores de crecimiento necesarios para el proceso de reparación, si quieres, o regeneración que todavía no está aprobado. Y algo que también se genera como hipótesis, que es un estudio que está haciendo el doctor Nelson Pinto, es que al parecer además pudieran tener células madres incorporadas, por ejemplo, algunos de estos agregados plaquetarios. Por lo tanto, si el niño las tiene porque la edad, tú podrías incorporarlas en forma artificial al inyectar células madres mesenquimales o autólogas